Buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a Decíamos Ayer. Hoy traemos una de esas historias que si no te sorprende, se te pone un poco la piel de gallina. Así que, sin más dilación, empezamos. Para la historia de hoy vamos a viajar al Vietnam de los años 60, y como todos ya os habéis dado cuenta, sí, estamos en plena guerra de Vietnam. Vamos a imaginarnos que viajamos en un jeep a través de la jungla espesa. El aire nos huele a napalm y la tensión se palpa en el ambiente. En cualquier momento, desde la espesura puede salir un comando Vietcong y rezamos para que esto no ocurra. Pero hoy no es nuestro día de suerte. Armados con AK-47, dan el alto al vehículo. Nos miran a todos, los que vamos en él, y de pronto uno de ellos pronuncia Tai Ban Na. Ante aquellas palabras, el resto baja las armas y el cerco se abre. No sabemos lo que ha pasado, pero no dudamos, arrancamos el jeep y nos vamos ilesos de ahí. Esto no es la típica historia que nos cuentan cuando hablamos de Vietnam, ni la que se muestra en las películas. La diferencia está en las palabras que el Vietcong pronunció, y su traducción quiere decir españoles. En aquellos tiempos, aquella palabra suponía el salvoconducto, y esto fue gracias a la labor que prestaron allí los sanitarios españoles que colaboraron con los yanquis en esta guerra. Aquellos hombres no se dedicaron a disparar, sino que entre tanta muerte pusieron todos sus esfuerzos en salvar vidas sin pararse a considerar el bando de sus pacientes. Pero antes de hablar de la historia de estos héroes, y como siempre, un poco más de historia. Estamos en pleno proceso de descolonización. Los ejércitos de Indochina, colonia francesa por entonces, consiguen expulsar a los galos tras la victoria en la batalla de Dien Bien Phu. Tras el conflicto, el país queda dividido en dos. El norte, un régimen socialista con capital en Hanoi. El sur, uno capitalista con capital en Saigón. Sobra decir en qué contexto nos encontramos y qué potencias apoyaron qué zona. Pero por las dudas, el norte fue apoyado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. La división no duraría mucho, ya que no gustó a nadie, especialmente en el norte, por lo que rápidamente estalló un conflicto con el objetivo de la reunificación. Ante el avance del norte, Estados Unidos decide intervenir, en un primer momento, aportando apoyo económico y asesores militares, pero terminó enviando tropas a la zona. Sí es buena persona. Estamos en el año 1965 y Estados Unidos ya tiene desplegado su ejército en la zona. El entonces presidente norteamericano, Lyndon Johnson, solicitó la ayuda de sus aliados para intervenir en el conflicto. Una de estas solicitudes llegó a España en forma de carta a Francisco Franco. El aislamiento internacional que había sufrido España había terminado en 1953 con la firma de 3 acuerdos con Estados Unidos, uno económico, otro militar y el último de defensa mutua. Estos acuerdos, Estados Unidos accedió a firmarlos porque veía en el caudillo un aliado anticomunista. Franco tardó un mes en contestar la misiva. Sí, escucharon bien, un mes entero. La respuesta no fue lo que esperaban los yanquis, encima de esperar un mes, ya que el dictador se negó a mandar tropas a la zona. El motivo de la negativa dejaremos que lo explique el propio Franco. El caudillo diría lo siguiente: mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos. No existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine. Las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites. A pesar de estas palabras, se cree que se negó al envío de efectivos para evitar críticas a su régimen y no deteriorar aún más su imagen. Sin embargo, no es una negativa rotunda, ya que en la carta los americanos detallan algunos datos sobre las fuerzas desplegadas. Entre ellas, solo había 500 médicos, siendo estos insuficientes para la guerra. En esto, el caudillo ve una oportunidad para ayudar a los Estados Unidos en Vietnam. Esta ayuda sería sanitaria. Hay que mencionar que España no fue la única en prestar ayuda médica, otros países también participaron de la misma manera. Por ejemplo, la República Federal Alemana envió un navío hospital que contaba con 50 camas, 8 médicos y 30 enfermeras. Otros países fueron Italia, Reino Unido, Australia, Taiwán, Filipinas, Suiza, Irán, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Un año después,
Franco se siguió tomando las cosas con la misma calma, el día 26 de abril de 1966 se emite un comunicado por parte del Teniente General Jefe del Estado Mayor Central a los capitanes generales de las distintas regiones militares, solicitando personal sanitario voluntario para una misión en Vietnam del Sur. Finalmente, se reunió un equipo de 11 sanitarios, compuesto de 7 enfermeros y 4 médicos, y un intendente con la función de hacer de enlace con el ejército norteamericano, todos ellos pertenecientes al ejército de tierra. Este operativo se bautizó como Misión Sanitaria Española de Ayuda a Vietnam del Sur. Y a tomar por culo. Terminados los preparativos, el 6 de septiembre de 1966, el equipo toma un vuelo desde el aeropuerto de Barajas hasta Saigón. En destino, fueron recibidos por un oficial norteamericano, cuyo recibimiento se basó simplemente en advertirles que de los 12 que llegaron solo volverían 5 o 6. Vamos, la mejor de las bienvenidas por el tipo más agradable del ejército norteamericano. Tras esta calurosa bienvenida, se trasladaron a la capital, donde se les darían uniformes norteamericanos, aunque se les permitió llevar las insignias españolas. ¡Menos mal! Las cuales vistieron sin dudarlo debido a que los norteamericanos por la zona no tenían muchos amigos. Pasados 2 días en la capital, nuestro grupo fue trasladado a su destino final, un viejo hospital de la ciudad Go Cong, en el delta del río Mekong. Dicha localidad estaba cerca tanto de la capital, donde se encontraban los yanquis, y también de la ruta de Ho Chi Minh, por donde los vietnamitas del norte trasladaban sus tropas y material. ¡A la mierda! Es decir, los españoles estaban en medio de los tiros. Asimismo, la carencia de ciertos suministros fue algo habitual durante toda su actividad, incluso no disponían de agua corriente ni luz eléctrica. Para afrontar lo primero, en alguna ocasión tuvieron que traer material médico desde España, pero la responsabilidad de proveer desde los mismos era de las autoridades yanquis. Esto llevó a nuestros hombres a situaciones como que, ante la falta de sangre para las transfusiones, uno de ellos se insertó un tubo en su vena mientras seguía operando a una mujer a la que le estaba donando su propia sangre. Rápidamente nuestro equipo se puso a trabajar. En primer lugar, organizaron el hospital en pabellones independientes: quirófano, sala de curas, sala de pediatría y medicina general. Los médicos españoles se encargaban de las urgencias, de las operaciones y, en definitiva, de la primera toma de contacto con el paciente. Además, contaban con un grupo de enfermeras vietnamitas que se hacían cargo de los cuidados y de un médico, también vietnamita, llamado Bac Si Din Bahau, que ayudó tanto en intervenciones quirúrgicas como en otras labores. Aquellos médicos españoles llegaron a ser conocidos en la zona muy rápido, porque no realizaban distinciones del bando cuando se trataba de atender a las personas que allí llegaban, aunque su objetivo era solo tratar a los civiles. Entre las actividades que realizaron, una de ellas consistía en recorrer las aldeas cercanas, lo que suponía un gran riesgo al principio, ya que la gente de la zona no los conocía y además eran simpatizantes del Vietcong. A esto hay que añadir que las rutas que tenían que recorrer hasta las diferentes aldeas cruzaban zonas de exuberante vegetación, zonas preferidas por los francotiradores del Vietcong. Vamos a ver, espérate. Una vez llegado a las aldeas, realizaban curas y tratamientos preventivos, entre lo que cabe destacar campañas de vacunación. Debido a la labor de estos españoles, muy pronto los guerrilleros comunistas les dejaron tranquilos. Incluso se llegaron a ganar su aprecio por tratar a cualquiera que lo necesitase. Tal era el agradecimiento de la población que incluso les avisaban cuando iba a haber un ataque para que se pudieran resguardar. Pero esta actitud de los hispanos no gustó a los estadounidenses ni mucho menos a los vietnamitas del sur, ya que trataban a personas que les estaban causando verdaderos problemas. A pesar de que nunca les molestaron y les dejaron hacer, sí que hubo momentos de tensión, como cuando un oficial sud-vietnamita le recriminó a uno de los médicos españoles haberse gastado 5 bolsas de plasma con uno del Vietcong. También hay que destacar que aquellos médicos y enfermeros tuvieron que aprender lo más rápido posible sobre cómo tratar ciertas enfermedades que no existían en España, pero que allí eran endémicas. Entre sus pacientes más habituales se encontraron niños afectados por paludismo cerebral, malformaciones congénitas y enfermedades derivadas de la mala depuración de las aguas y condiciones de vida de la población. Tanto es así que el área de pediatría empezó a ser tan importante como la de cada de los heridos de guerra. Pero no solo eso, además tuvieron que abrir consultas de tuberculosos, mutilados, heridos por explosión de minas, por bombardeos de napalm, por accidentes de circulación, enfermos de difteria, fiebres tifoideas, paludismo, parasitosis intestinales, disentería y diarrea. Vamos, todas unas vacaciones para aquellos hombres. Llegamos a finales de 1968 y se produce la ofensiva del Tet. Los vietnamitas del norte, junto con el Vietcong, atacaron los diferentes puntos de Vietnam del Sur, lo que provocó que los yanquis tuvieran que combatir duramente en diversos frentes. Afortunadamente, los españoles no se vieron involucrados en los combates de forma directa. Solo
sufrieron la explosión de una granada que rompió los cristales del edificio donde se alojaban, y un proyectil de mortero hirió a uno de los miembros del equipo. Aquello fue considerado un error por parte del Vietcong, y se mostraron tan arrepentidos por el fallo, y el cariño a estos médicos era tal, que paraban a todos los vehículos donde había españoles, no para atacarlos, ni para robar, sino para pedirles perdón por lo ocurrido. Las imágenes de aquella ofensiva fueron vistas por los hogares norteamericanos, lo cual despertó la conciencia en la sociedad de que aquello debía acabar. Por aquellas fechas llega Nixon a la presidencia y comienza la retirada de las tropas. Esto nos lleva hasta 1971, y por aquellas tierras pasaron 3 bandas de médicos españoles, y en septiembre de aquel año, viendo que los yanquis estaban retirando a sus hombres, desde España se ordena traer de vuelta a los suyos. Llegados a Madrid, cuando aquellos hombres salen del avión y bajan las escaleras tras el esfuerzo realizado, se encuentran con un grupo de gente esperándoles. Sus familias. Ninguna autoridad civil ni militar fue allí a recibirlos. Es justo decir que aquellos españoles fueron condecorados por el gobierno con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, que es uno de los máximos reconocimientos a los participantes en acciones de guerra. Esta es la historia de la primera misión sanitaria española en el extranjero, la cual no solo consiguió salvar vidas, sino que además despertó el cariño entre los locales más allá de cualquier diferencia. Este llegó a ser tal que además de que ni el Vietcong ni los norvietnamitas los atacaban, que no es poco, bautizaron uno de los puentes que cruzaba uno de los brazos del Mekong como Puente de España. Si lo comparamos con los otros contingentes médicos de los otros países que enviaron allí, no podemos hablar del mismo cariño, ya que sí fueron atacados y sufrieron bajas entre las personas enviadas. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? Déjenmelo en los comentarios, y si os ha gustado, por favor denle a me gusta, suscríbanse al canal y compartan el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.